Entrevistades, primera temporada. Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¡Bienvenidas! Estamos de vuelta, ya estamos aquí. Una vez más. Segundo episodio de Entrevistades, esta nueva sección que está surgiendo. Su casa, su sección, su podcast. Su empresa. Su empresa. Ay, pues bienvenidos. Nos da mucho gusto verles en esta sección de Entrevistades. Síganos en redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todas las redes para todas las generaciones, ¿no? Sí. Y síganos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music. Y si les gustó esta entrevista y otras, compartan la entrevista y pues bienvenida. Hoy tenemos una gran invitada. Yo soy Erika Pérez. Daniel Domínguez. Y el día de hoy nos acompaña Lupita Núñez. Pues Lupita, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. La verdad es que está bien chido porque desde que conocimos a Lupita, la conocimos hace ya un rato, juntos, ¿no? Me amaron para siempre. En un horrible lugar, pero una gran experiencia. Conectamos muy chido y pues hemos como tenido espacios donde hemos podido compartir cosas muy padres. Y pues Lupita, preséntate. Háblanos un poquito sobre ti. Cuéntanos un poquito de ti, que la audiencia te conozca, sepa quién eres, de qué la jalas, qué haces, cuéntanos. Vamos, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, Erika, Dani, Alba, que hoy no vino, pero Aquí está en espíritu. Agregamos acá. Aquí se encuentra Alba. Bueno, pues soy Lupita, de formación soy socióloga, tengo una maestría en estudios de género, actualmente me dedico a dar capacitaciones sobre temas de prevención, educación sexual integral, en escuelas, en gobierno, en iniciativa privada, y también me gusta mucho la investigación. Es brava. Brava, sí. También tengo ahí por ahí unos artículos que vayan a descargar, son gratis. Ahí les vamos a poner los links en la parte de abajo, la verdad, porque sí vale la pena. Ya he leído yo algunos y es de 10. Son como varios temas los que estamos trabajando. Actualmente trabajo mucho el de masculinidades alternativas y pues sobre todo como el tema de prevención de violencia. Y de repente a quienes hablamos como en temas de género y en temas, hablar de violencia nos puede parecer repetitivo y redundante, ¿no? Porque a lo mejor es como los primeros temas que se desarrollan, bla, 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 pero sin embargo es importantísimo ponerlo sobre la mesa porque a quienes no estamos en especializaciones y en estudios y dentro de la academia, pues nos cuesta trabajo distinguir, ¿no? Dentro de todo, aunque nos dicen todo el tiempo, ¡ay, la violencia, ay, la violencia! El simple hecho de distinguir qué es violencia y qué no es violencia nos cuesta trabajo. Sí. Yo estaría pensando, por ejemplo, tú, Eri, ¿cómo has vivido la violencia? Charlie, yo creo que pues no puedo desligar y es algo muy feo, o no sé, pero no puedo desligar ninguna etapa de mi vida a algo libre de violencia, ¿no? Creo que he vivido mi violencia desde los primeros momentos de mi vida de una manera u otra hasta este momento y también la he ejercido, pero así como pues muy presente tengo el sentimiento de injusticia que después pude traducir a que era algo violento. Como estos primeros sentimientos de injusticia de niña cuando me decían algo que no me gustaba o cuando me hacían algo que no me gustaba, que yo sentía como ganas de responder y que en los 90 claramente no podías, ¿no? O en los 2000 claramente el responder era pues desafiar abiertamente la autoridad y tu seguridad mental. Entonces, cuando nos empezaron a hablar, me acuerdo en Dare, que teníamos una campaña de Dare en las primarias donde llegaban policías y te hablaban de temas de violencia y no sé qué, a mí ya me tocó esta etapa. Y entonces pude como ir clasificando muchas cosas en ciertos tipos de violencia. Ajá. Y dije, ay, güey, o sea, en ese momento no llegábamos a tantas definiciones de violencia ni a tantas clasificaciones, había solamente violencia física y violencia psicológica, creo que hasta ahí llegaba en ese momento la clasificación y decía, güey, pues entonces no me pegas, pero lo que me hacen los adultos es violencia psicológica. Y creo que ahí fue como la primera vez que yo pude concretar que había algún tipo de violencia ejercida hacia mí, ¿no? ¡Wow! Oye, pero estabas morra. Sí, estaba chiquita. Yo la neta es que te estoy escuchando ahorita y
somos de generaciones distintas, nos llevamos casi 10 años, ay, ya hasta me dolió decirlo, pero, o sea, yo estoy pensando que realmente la violencia como tal yo no la tenía conceptualizada, o más bien estaba disfrazada con el término de disciplina, ¿no? La Por ejemplo, madre. yo ahorita lo estoy pensando, ahorita lo dices, y era, a mí me tocó todavía la etapa en la que muchos maestros, por ejemplo, llegaban y te jalaban la taquilla, o me acuerdo de una maestra, a mí nunca me tocó, porque yo era muy aplicado, o pendejo, según como lo quieran ver ustedes, pero que sí Niño, te decía que pusieras las manos así, te daba un reglazo, güey. ¿qué? Así. O sea, un reglazo para disciplinarte. Y entonces, pues yo realmente, mi concepción era que eso era como algo necesario para ir construyendo mi disciplina. Sí, a los que les pasaba para ti no era de a qué mal pedo, sino era de, güey, ahí andas metiéndote. Ajá. Y entonces yo realmente puedo reconocer que para mí la violencia se reducía a los vergazos, a los putazos. Eso para mí era la violencia. Cuando yo descubrí que existían otros tipos de violencia, voy a estar en la universidad. A la bestia. O sea, está bien cabrón, por eso ahorita te escucho y se me puso la pinche gente porque pues, veas cuánto tiempo tuve que tardarme para poder reconocer que estaba ejerciendo violencia o que estaba siendo víctima de violencia. Pues me vieron casi al mismo tiempo, ¿no? O sea, Ajá, líneas de tiempo, mismos años, diferentes edades, Diferentes, güey. claro. Y entonces, mira, ya ahorita estábamos hablando más o menos de cómo vimos la violencia, cómo fue que logramos conceptualizarla, pero entonces, ¿qué es la violencia? Tú, desde tu expertise, ¿cómo podrías definirnos qué es la violencia? Pues la violencia tiene que ver con varias cosas. Dentro de como de la diferente teoría, diferentes conceptos, por ejemplo, Foucault la define como algo que es un ejercicio que puedes hacer hacia cualquier persona y que todo mundo, sin excepción, tiene esa capacidad de ejercer violencia. O sea, Claro. Independientemente de la edad que ya mencionamos, independientemente del género, independientemente de cualquier cosa, cualquier persona tiene la capacidad de ejercer violencia. Ojo ahí. Y, por ejemplo, ya dentro de la ley, lo que se define, o sea, dentro de la ley se identifica como cualquier acción, algo que hago, y cualquier omisión, algo que dejo de hacer. Y entonces ahí se abre como este panorama de como que algo que dejo de hacer pudiera ser violento si pues justo no estoy haciendo nada. Ojo, ajá. Entonces, yo más allá del tema como de estos conceptos que también enriquecen y demás, quisiera identificar que dentro de la violencia hay una decisión. Y entonces eso hace que se regrese la responsabilidad a quien ejerce la violencia y diga, tengo la capacidad de elegir, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Porque una de las acciones de la violencia es dañar a alguien más, ¿no? Si bien hay en algún momento que no somos como tan conscientes de que mis acciones pudieran generar daño, en otro momento sí tenemos como ese nivel de conciencia en donde sí decimos, lo voy a hacer para chingar a fulanito o a sulanita, ¿sí, no? Con conocimiento de causa, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que podemos elegir no hacerlo, también nos hacemos responsables de, pues, Claro. puedo irme por este camino, por este, y entonces regreso la responsabilidad a quien agrede, ¿no? Claro. Pero llegar a ese nivel también, pues, implica, pues, echarle mucha introspección, identificar que mis acciones pueden generarle daño a otras personas, que a lo Incluso mejor... el privilegio, ¿no? Sí, ¿no? O sea, quienes sí tienen acceso a terapia, quienes puedan tener este tipo de diálogos, quienes tienen tiempo, porque también el tiempo es un privilegio, ¿no? O sea, como dentro de estas estructuras de pensamiento. Y en el caso de las omisiones, luego yo en ciertas charlas digo, hay acciones donde puedo pues parar un poco el tema de la violencia y hay situaciones en las que no. O sea, en situaciones en las que sí, ejemplo, Erika, eres docente, estás en la escuela, a lo mejor en tu traslado pasas por otras escuelas y te das cuenta que pues 2 niñas están peleando, ¿no? Pero ya es súper tarde y ya tenías que haber estado en tu escuela, entonces como de,
pues que sea problema de alguien más y me voy, ¿no? Pues los pelos no son míos. ¿Sí? O esos ni son de mi clase, no sé. Ajá. O sea, al final ya somos Sí. personas adultas y nos toca, ¿no? Claro. O sea, tú como docente, y si va Dani caminando, si yo voy caminando, también nos toca porque es como una situación que yo puedo involucrarme y decir, oigan, Y detener la detengo, violencia. no sé, notifico a algún profesorado o a quien alguna pueda dirección, hacer eso. como de, oigan, ¿qué onda? ¿No? O sea, en esa situación puedo intervenir. Si no intervengo, me paso al largo, estoy siendo omisa. Y violenta. Y estoy siendo violenta porque estoy generando que se perpetúe esa violencia, Claro. ¿sí? Ojo, hay situaciones en las que no puedo intervenir, ¿no? De repente pudiera ser un poco chistoso, pero en Guadalajara se sabe que hay un tema de violencia muy fuerte, ¿no? Que puedes ir a acudir a alguna plaza y hay balaceras, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, en esa situación yo no voy a ir a decirle, oiga, señor, usted está actuando mal, baje el arma, eso es violencia. Sí, no está dentro de mis capacidades. O ¿no? sea, me resguardo mi integridad y pues ahí no sería omisa porque al final estoy resguardando mi integridad y hay situaciones que yo no puedo controlar. Al contrario, Dentro estaría de a la lo mejor violencia. siendo violenta conmigo misma al exponerme Sí. a eso, a ese tipo de peligros, sabiendo que no tengo con qué Sí, capacidad. claro. ¿no? Claro. O hasta con otros. Ya está Sí, con otros. Pues, Sí, ajá, provocar. provocando. Que se enoje, que haya más alteración, como todo este rollo. Entonces, si entendemos la violencia como algo que podemos elegir, que podemos elegir hacer y no hacer, creo que también nos hace más conscientes a la hora en que nos comportamos, a la hora en la que no comportamos, sino a la hora en que interactuamos con otras personas, Ajá. ¿no? De repente es como bien complicado porque estamos en una sociedad donde pues la violencia es algo real, pero todo lo maneja bajo un discurso donde no existe la violencia. Sí. ¿No? Sí. Donde está maquillada, donde es algo lavadito, donde se convirtió en algo coquet, ¿no? Donde todo tiene que ser como muy bien simulado. Y entonces, incluso hasta tenemos un gran instrumento, ¿no? El violentómetro, y ahorita, Sí. ajá, le vamos a hablar, pero justo lo pienso ahora. ¿Es medible la violencia? ¿Puedo medir la violencia? ¿Puede ser algo menos violento o algo muy violento? Antes de entrar ahí, sí me gustaría también hablar que cuando hablamos de violencia no solamente es una responsabilidad individual, o sea, hay un tema social claramente puesto, sí. hay un tema de un sistema capitalista que neta nos mueve muy cañón y entonces a mí sí me gustaría irme más atrás y decir que muchas personas tienen una violencia dirigida desde el Estado, es decir, desde las instituciones. Y entonces, sí, o sea, su propia vida, ¿no? Si les pregunto, ay, sí, yo ahora les voy a entrevistar. Continuemos. Y entonces es, ¿cuántas horas de sueño tienes? Si cubres tus necesidades básicas. O sea, si nos vamos Sí, de claro. verdad hasta atrás, Sí. si tenemos un trabajo digno, que un trabajo digno en teoría tendría que darme calidad de vida, tiempo para yo compartir Salario digno. salario digno, que no estoy preocupada por la renta, luz, agua, alimentación. Un lugar cerca, Un lugar ¿no? cerca, Misiones de seguro. transformación, comida que pueda acceder que sea saludable, que venga en buen estado, ¿no? O sea, como todas esas condicionantes, que no pierda 4 horas en transporte público. Exacto. Y en realidad, si nos vamos hasta atrás, pues ¿cuánto tiempo pasas en la calle? Hasta 12 horas, pierdes tiempo en tráfico, no cubres tus necesidades básicas de sueño, alimentación, tomar agua. Sí, Claro que en una situación que a lo mejor si cubriera esas necesidades básicas, no me generaría un estrés o una estimulación, Ujú. Sí, sí me generaría porque es un sistema violento, ¿no? Y si no lo cacho desde ahí, también es importante como identificar que pues hay una violencia estructural y sistémica desde un Estado, ¿no? Sí, Desde que más allá de mí, mi contexto ya es en sí mismo violento. Es decir, que en el lugar en el que nos posicionemos, porque podemos hablar como de niveles de privilegio o Sí. de niveles de opresión, pero independientemente de en el lugar en el que estemos, todo este sistema es en sí mismo violento, Claro. ¿no? Y eso ya va a implicar que entonces desde donde estemos
estamos ejerciendo algún tipo de violencia y recibiendo algún tipo de violencia. Y también pensar que les hablaba como del tema individual y el tema de cómo me responsabilizo, sí. Pero también creo que es importante identificar que no tenemos una educación en gestión emocional, ¿no? O sea, que no hemos, o sea, no nos lo dieron en la primaria, bueno, al menos en la Francisco Villa, saludos, que donde yo estuve, no hubo, o sea, no hubo. Sí, ¿no? O sea, no hay una gestión de las emociones, ¿no? Justo ayer tenía una charla de capacitación y mencionaban eso, ¿no? Entonces, hay una vinculación directa con las emociones, con la violencia. Y dije, claro, o sea, sí hay una vinculación de cómo mis emociones pueden generar una violencia. Ojo, no estoy diciendo que las emociones tengan como una cuestión negativa, porque no va por ahí, o sea, sí, todas las emociones son válidas. Así es. Y hay que escucharlas y hay que respetarlas y les damos su lugar, ¿no? Yo tengo derecho a estar enojada, sí. Lo que no tengo derecho es que con ese enojo me haga daño a mí misma o haga daño a otra persona. Claro, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo gestiono? ¿Sí? Que al final el enojo lo que hace es como decirme, oye, Lupita, esto no está chido. No tengo está sobrepasando tus límites. Por eso actúa como el cuerpo, ¿no? Y entonces también ahí a mí me gusta hablar mucho como del tema del cuerpo, porque el cuerpo parece que tiene una conciencia más cañona que el resto claro. de nosotros, de nosotras y no nosotros, sino que es como ya actúa y a lo mejor todavía yo no lo proceso, a nivel de esto me está generando algo, ¿no? Y a veces, justo en la violencia, a lo mejor no alcanzo a identificar lo que decías, nada más conocía la violencia física y la violencia psicológica, ¿no? Pero a lo mejor había otras que no les sabía poner nombre, o que incluso dentro de la violencia psicológica es, ¿esto sí es violencia o no? O soy exagerada. Sí, justo. Soy exagerada y entonces... Bajo una broma, por ejemplo, ¿no? De decir, sí. Donde en la mesa dicen una broma que me atañe a mí y entonces te encuentras en esa disyuntiva de decir, güey, ¿sí es conmigo o estoy tomándomelo personal? Ajá. Sí, y sobre todo en edades tempranas, que ayer justo estoy retomando porque lo traigo aquí como muy fresco y yo les decía, por ejemplo, en edad escolar, no sé, primaria, sobre todo secundaria, que es como esta idea de pertenecer a algún grupo y demás, que es, si a mí me dicen alguna ofensa, si tengo un apodo, ¿cómo reacciono? Eso implica que sea buena onda o no. Sí, que forme parte de... Si pertenezco ahí, entonces, si aguanta carrilla, o sea, aguanta como el bullying, es bien buena onda, es buen pedo, cuando en realidad a lo mejor eso sí lo identifico como algo que me está generando un malestar, pero no lo digo porque quiero pertenecer y entonces me lo callo, ¿no? Y tiene que ver también con un tema social, ¿no? Porque puedo ser la que diga, ay, no, es que es bien exagerada, todo le molesta, pues no, pues al final somos seres humanos que, pues hay cosas que nos duelen, ¿no? Sí, incluso esta misma como etiqueta que le ponemos a las emociones, ¿no? De cómo, por ejemplo, el enojo tiene que terminar en violencia y cómo hasta en esta división que hacen de la estructura de los géneros, como en lo masculino siempre todas mis emociones las voy a traducir a algo violento. Porque entonces si estoy triste en realidad, o sea, puedo estar triste, pero el sentimiento de los hombres, ¿cuál es? El enojo. La emoción, ¿cuál es? El enojo. Entonces me veo obligado a moverlo hasta allá y actuar desde ahí, porque creo que tiene mucho que ver con lo que dices, cuando ya lo volvemos una reacción, ¿no? Una cosa es que yo esté molesta y que algo me moleste muchísimo y otra cosa es que yo lo vuelva una consecuencia. Sí. Ajá. Que decida actuar en reacción de y que haya una consecuencia a partir del enojo, que puede resultar desde algo físico hasta una palabra o un pequeño acto que impacte en la vida de los demás. Sí, y por eso creo que es la importancia de, como lo explicas, de este asunto de cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones, porque la neta es que nosotros no nos enseñaron. O sea, no hay una educación en esos términos. Creo que apenas... Sí, ahorita ya hablamos mucho más de eso. Ya se habla de eso, pero pues a las generaciones que no nos tocó, sí nos cuesta un chingo de trabajo como reconocerlo. ¿No? Ahorita que se lo pica, y como un paréntesis, no me considero que he contado por aquí, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, había vatos en mi salón
que eran los clásicos gandallitas, los que se llevan con todo A los mundo, abusivos, los ajá. abusivos. Y entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que a un compa, a un amigo mío, y a mí, yo en ese momento no podía ponerle una etiqueta de qué es esto que está pasando. Ujú. Y yo, como veía que ese era el comportamiento habitual entre los güeyes, entonces yo decía, esto es normal, así tiene que ser. Y era un pedo donde, por ejemplo, este amigo que tenía en la secundaria, el güey estaba en alcohol. Entonces estos vatos llegaban y entonces lo acariciaban, le daban un agarrón de pompas, o le insinuaban que se le querían coger. Entonces, yo me acuerdo que eso a mí me hacía sentir un chingo de cosas, Sí, claro. pero entonces era como este cortocircuito de decir, pero es que todos lo hacen. Esto es válido, ¿no? O esta es la forma en la que nos Están llevamos, cotorreando. estamos Ajá. cotorreando. Y recuerdo que, por ejemplo, conmigo, porque el pantalón que utilizábamos del uniforme era de una tela como bien rara. Entonces, por ejemplo, a los vatos se nos marcaba como el pactillo. Y a mí se me marcaba mucho. Entonces recuerdo que hacían lo mismo conmigo. Llegaban y me agarraban, o luego se me insinuaban. Y en este rollo cotorreo y conductas muy homosociales, aguas Oh, con ay, eso. sí. Pero Justo. este rollo como de qué onda y si me coges y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo decía, esto lo siento bien incómodo, esto no se me hace chido. Y hasta que entré a la universidad, pude entender que eso era acoso, güey. Y hasta entonces le pude poner una etiqueta y decir, entonces esto no estaba bien, güey, esto estaba de la verga, por eso me hacía sentir tan incómoda. Y lo que siento justo sí correspondía Ajá. a esto Sí, que claro. estaba pasando, ¿no? Yo creo que no lo había como ligado así y se me hace como bien bonito poderle hablar porque es un lenguaje que entienden hasta los niños, o sea, que Exacto. entendemos todos. Y creo que si lo ponemos desde ese punto de partida de, güey, que algo no te guste, que algo te haga sentir algo en el Algo, cuerpo, que ajá. tu cuerpo te esté avisando de alguna manera algo, es suficiente para que te pongas a pensar, ¿no? Es Sí. suficiente para que prenda un foquito y digas, a la madre, ¿qué está pasando aquí? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me siento en esta situación? ¿Por qué mi cuerpo me está diciendo algo? Y está bien chido porque no necesitaríamos entonces como estos pasitos y este decir, y no, ya llegué aquí, ya me moví acá, sino que simplemente con que yo lo rechace o con que mi cuerpo de alguna manera me esté avisando, ya me puedo sentar a cuestionarme por está qué. pasando? Ajá, hacer caso, es suficiente. Incluso pasa de manera contraria también. O sea, yo puedo identificar que estoy viviendo una situación de violencia por las reacciones que tengo en mi cuerpo. Pero también puedo identificar cuando estoy enojada por las reacciones Sí, claro. que tiene mi cuerpo. Claro. Entonces, si nos vamos a ese punto, es muy interesante porque todo el mundo va a tener diferentes reacciones. A lo mejor yo me tenso, me duele la cabeza, me duele la garganta por todo lo no dicho, se me tensa la quijada. O sea, si nos hacemos conscientes, tu cuerpo empieza a reaccionar. Y si soy consciente y identifico, ay, ya se me tensó el brazo derecho y ese Sí, uno sabe. pasa, Sí. ¿no? ¿Por qué, Entonces, ¿por qué se me está aflojando el puño, perro? ¿qué está pasando, no? Y entonces eso también nos hace conscientes y responsables de que pasa en mi cuerpo y entonces eso me ayuda a identificar, generalmente cuando pasa esto, Ya yo voy para exploto. allá. Ajá, ya voy. O no me contengo, o necesito un tiempo fuera, me voy, respiro. O sea, algo tan simple que luego no lo hacemos tan conscientes, respirar, inhalar, exhalar, y nos ayuda a regular nuestro cuerpo. Sí, o simplemente, como dices, el hecho de salir de ahí, salirme. de salir de donde me está generando este conflicto, porque creo que el soporte, hemos aprendido a soportar muchas cosas que podemos Sí, como ir sí. solucionando, ¿no? Y ojo, también en alguno de los programas que trabajo, justo tiene que ver con esto, ¿no? Cómo también se lo puedo comunicar a las personas cercanas, ¿no? Mi familia, mis amistades, con quienes conviva más, no sé, trabajo, X, ¿no? De que si ya me conozco, o sea, yo sé que hay personas que pueden regular sus emociones y continuar 3 horas en el mismo espacio
y chido. Pero claro que lleva un trabajo interno, terapia, herramientas, privilegios. Sí, qué padre que Además, puedas hacerlo. ¿no? Y que tengo meditando desde los 8 años. 3 horas meditando. Sí, o sea, Sí, hay quien lo puede lograr, pero o sea, es un trabajo que no toda la bandita tiene, ¿no? Claro. Y entonces, empezar a reconocer y decir, oye, cuando pase una situación, al final yo me voy a hacer responsable, ¿no? Dame chance, me voy. O incluso no te digo nada, nomás te hago ahí, no sé, como en la escuela, en la primaria que era tapona o tiempo fuera, me retiro. Porque ya sé que si me enojo, voy a decir cosas hirientes, voy a dañar, y entonces asumo mi responsabilidad, identifico qué está pasando, me voy en lo que me calgo, porque al final también no volver a retomar el tema también sería violencia, ¿no? Porque estás dejando a la persona así, ¿no? O sea, sin embargo, tengo derecho a definir un límite para decir, espera un poquito y ahorita volvemos. Ajá. Y regresamos ya que esté como con la claridad en las ideas, ¿no? Así que tenga la capacidad para poder platicarlo, Sí, claro. para poder bajarlo desde otro momento, ¿no? Y creo que es importante porque de repente pensamos que tenemos que resolver todo en el momento. Sí. Y que quien se enoja o se molesta no tiene derecho de reaccionar. Entonces, también alejarte es reaccionar. Sí. Y comunicarlo, ¿no? Porque al final, si no sería una persona omisa, es me alejo y dejo a la otra persona, si tiene el combo que yo tengo de ansiedad y depresión, va a ser como, ¿qué pasó? ¿Qué hice? O sea, ¿qué onda? Claro. ¿No? Entonces, lo comunico de manera asertiva, ya a la persona le toca gestionar lo que tiene que gestionar y yo me hago cargo de lo mío. Sí, ¿no? Ya una vez que comunique, espérame, no me siento cómodo, dame un momento. Ajá. Y que también pues no significa que haya, creo que cuando hay algún episodio donde hay violencia, lo interesante también viene lo que hay después, ¿no? Porque no podemos como evitar estar todo el tiempo libres de violencia, como decías, el mismo entorno o incluso nosotros mismos tendemos a ser violentos en ciertas áreas que a veces lo hacemos de manera inconsciente, nos vamos responsabilizando en el camino, pero hay cosas que están más allá de nuestro alcance. Entonces, creo que aquí también es bien importante apuntalar en qué pasa después de un episodio violento, que no siempre se trata de decir, ay, güey, fuiste violenta conmigo o yo fui violenta contigo, y entonces ya no volvemos a hablarnos nunca más, actuamos de manera incorrecta y nos separamos completamente, ¿no? También hay como procesos en donde podemos, ¿cómo le podremos reparar? Sí, resarcir el daño, hacerme cargo, ¿no? Porque al final también creo que es importante, a lo mejor a la persona ya no quiere volver a convivir conmigo por la forma en la que reaccioné. Y yo tengo que respetar esa decisión. Válido. Y es válido, ¿no? Y, o a lo mejor no, a lo mejor sí me da otra oportunidad, lo hablamos, gestionamos, llegamos a acuerdos y también está chido, ¿no? Creo que también ahí quitaríamos un poquito el tema de la omisión en donde yo me hago cargo y en donde ya no sería, por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? Si yo me enojo con Dani y te digo, dile a Dani que por favor me pase su pluma negra cuando estamos en la misma mesa. O sea, no lo estoy ignorando, o sea, lo estoy ignorando, lo estoy invisibilizando y es violento, ¿no? A lo mejor no quiero hablar con Dani de algo, se lo comunico y podemos hablar de otra cosa, solo de eso en específico que pasó. No. Y también eso es como, pues, esta forma de comunicarme asertivamente con la gente, ¿no? Y cuando hablábamos de estas categorías, bueno, ya ibas a meter como el tema del violentómetro, a mí me parece muy delicado, ¿no? O sea, sé que se hizo en el Politécnico Nacional y que se hizo como esta idea como de categorizar como el tema de las violencias, ¿no? De nombrarlas. Esto lo que pasa es que yo creo que las acciones no son tan graves. Y entonces digo, ok, estoy en el amarillo, en el naranja. Todavía no llegamos hasta allá. Estoy chido, ¿no? Ajá. O sea, no está tan grave lo que me pasa porque no, grave el morado y el rojo. Pero pues todavía me faltan 4 para llegar, ¿no? Sí, claro. Y también pensar que la mayoría de las acciones que otras personas realizan, es muy improbable que yo me vaya a la primera. Sobre todo porque la mayoría de estas acciones vienen dirigidas de personas que yo quiero y me quieren, ¿no? O sea, en vínculos cercanos, en familia, en amistades y demás. Entonces,
a la primera generalmente nadie se va. Sí, y es justo lo que cuando estábamos planeando la entrevista, ¿no? Y el capítulo, yo le decía, bueno, es que las personas que tenemos comportamientos violentos, no solo somos eso, hay un montón de características alrededor de las personas y obviamente pues podemos distinguir a personas violentas, pero si son cercanas a nosotros, pues vamos a poder ver otras características positivas que a lo mejor nos hacen quedarnos ahí, que a lo mejor nos hacen ser un poco más tibios al momento de poner límites, aplazar estos límites, ¿no? O incluso ser flexibles en los límites. Entonces, como tú dices, es casi imposible, a veces es muy difícil que digamos, ay, ya, ¿sabes qué? Es que esto ya no me gustó, ya, bueno, con permiso, y creo que tampoco se trata de eso. Y es bien difícil, porque justo ahorita que lo estoy diciendo, yo estoy pensando, a mí me ha tocado, por ejemplo, en consulta, trabajar con personas que tienen estos privilegios, ¿no? Que han estudiado, que están como sensibilizados con los temas de violencia o de cualquiera de estos temas, y llegan bien conflictuados porque dicen, es que no puede ser posible, yo trabajo estos temas o yo conozco estos temas y me tocó ser víctima de violencia. Y aquí estoy. O y ejercerla. no he podido irme. ¿Qué hago al respecto? Entonces también es como, híjole, o sea, darnos cuenta que aunque tengamos esos privilegios, aunque sepamos, conozcamos, va a ser difícil, porque no nada más es un proceso como racional, vamos a decirlo así, sino que también entra un pedo emocional que nos puede hacer cuestionarnos y decir, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a terminar esta relación amorosa, de amistad, familiar, de lo que sea? Es cómo voy a romper con eso. O tomar un parámetro, ¿no? Como decía Lupita, Ajá. como en este rollo del violentómetro, ay, güey, solo me hace bromas siguientes, digo, No, si llegáramos todavía hasta acá, ya cuando lleguemos hasta acá, ya ahora sí significa que ya no funcionan las cosas. Entonces, tendría que ver más con un establecimiento de límites. ¿Cómo podríamos hablar de los niveles de violencia, por ejemplo? Pues, por ejemplo, ahí pensaba, dentro de la cuestión de las violencias, les decía, es esta acción u omisión, ¿no? Que pueda causar daño, sufrimiento, y ya nos empezaríamos a meter como en el tema de cuáles son los tipos de violencia, ¿sí? Psicológica, sexual, digital, económica, patrimonial, lo que marca la ley. Aunque hay más, ¿no? Sí. Pero todavía no está tipificado o todavía no está en las leyes, ¿no? Pero regulado. eso no quiere regulado, pero eso no quiere decir que no existan esas violencias, ¿no? Y en el caso de las violencias, una de las primeras que ocurre en un círculo de ejercicio de violencia es la psicológica, ¿sí? Y entonces, si yo identifico que tengo que un vínculo cercano hace bromas hirientes, pero no pasa nada porque nunca me ha pegado, ¿no? Sí. Porque a lo mejor también esta categorización de decir, bueno, pero no estoy tan mal como mi vecina, ya vino la patrulla 5 veces y a ella sí se la han dejado. O no le horrible, pone mi nombre, ¿no? A la broma, no me lo ha dicho de frente, siempre lo avienta así, a fulanita sí se lo dice de frente. ¿No? O sea, como el estar comparando mi proceso con el proceso de alguien más también es muy delicado. ¿Por qué? Porque al final cada quien tiene como sus propias herramientas, sus propios procesos y tal vez lo que a mí me duele a ti no te va a doler. Claro. Pero eso no quiere decir que no sea violencia, ¿no? Ese también sería otro punto. En el tema de la vinculación con la violencia, digamos un apodo, ¿no? Yo trabajo mucho en escuelas, primaria, secundaria, prepa, universidad. Y en un solo salón, 2 personas pueden tener el mismo apodo. Y para las 2 se va a significar lo contrario, ¿no? Para uno puede ser algo bonito y para otro puede ser algo hiriente, ¿no? Sí, para uno puede ser que se le quede toda la vida y otro va a ser nunca más me vuelvas a decir así. Así. ¿No? Y entonces también identificar que cada quien tiene su propia historia, su propio proceso y que a lo mejor hay cosas que no me duelen, pero eso no quiere decir que no sea violencia hacia mí, ¿no? Sí. Y algo también importante, porque luego cae la responsabilidad en quien es víctima de una situación de violencia es que no se fue, es que no puso un límite, es que parece que le gusta estar ahí, ¿no?
Ay, y entender que es un círculo, que pues la realidad es que a nadie nos gusta que nos traten mal, ¿no? Y si esa vinculación inicial, si yo conozco a una persona y desde el primer momento se porta grosera, me golpea, es muy probable que yo me vaya ese mismo momento, pero claro, esas acciones no las van a hacer el primer día. Sí, al principio te van a tratar muy bien y te van a decir muchas cosas, o sea, y eso no significa que sea menos violento, sí, ¿sabes? E incluso que después de que te griten o después de una discusión muy fuerte, te pido disculpas de una manera increíble, no significa que haya sido menos violento. Menos violento, sí. ¿No? Hay un psicólogo que igual está en redes que se llama Gabriel Rolón, a mí me gustó mucho cómo él explica, y él dice que la violencia no se tolera, no se soporta, sino que se padece. Y entonces, otra vez, ¿no? Vuelvo a regresarle a la persona que es agresiva, que es violenta, esa responsabilidad, sí, de sus actos. Porque luego caemos en la revictimización a la persona que está viviendo unas situaciones de violencia, ¿por qué no se va? Parece que le gusta, porque al final yo fuera de una situación violenta puedo decir, mira, hay una opción A, B, C, D, se puede ir por acá y puede hacer esto, pero la persona que está viviendo la situación no va a ver todas esas opciones, porque está en esa situación, hay un tema a lo mejor de codependencia, hay un tema de amor, que también ahí mueve, y pues Dani es psicólogo, podría ir a ahondar un poquito como en el tema de que pues puedo amar a una persona que es violenta, sí puedo. Ajá. La ambivalencia afectiva, ¿no? Y luego también genera mucho ruido como el de, pero es que si lo quiero, ¿cómo lo voy a dejar? Sí es como muy complejo. Le decía a Dani que estábamos en el mame de la casa de los famosos y un morro, y podríamos sacar la conclusión de que las generaciones, ¿no? Con lo que empezamos de decir, güey, pues yo aprendí a lo mejor más chica que era la violencia, y que los morros que ahora tienen 20 años, pues lo entendieron a lo mejor desde que estaban mucho más pequeños. Siendo yo desde primer grado de primaria, ya hablamos de la violencia, ¿no? Entonces este güey, con 20 millones de seguidores, se pone a decir que él consideraba que las personas que estaban en relaciones violentas se volvían cómplices, porque sabían que estaba mal. O sea, para él bastaba el hecho de que la otra persona supiera que estaba mal algo, o que sintiera que estaba mal algo, porque él decía, güey, es que ¿por qué no le dicen a sus papás? Pues porque saben que está mal, y entonces ustedes están siendo cómplices porque le están dando chance a la otra persona de que sea violenta, ¿no? Y entonces decimos, güey, a ver, espérate. La persona, incluso yo, puedo estar consciente de que estoy sufriendo violencia, puedo ser víctima de la violencia y estar bien consciente de lo que está pasando, y sigo siendo víctima. Porque yo no soy quien está ejerciendo esa violencia. La responsabilidad está en quien decide, como tú pusiste desde un principio, en prender el botón o no prender el botón, y en hacerlo o no hacerlo, y entonces solo a él le pertenece esa parte. A mí, que la recibo, en el lugar en el que esté, no me toca, porque entonces soy víctima, soy quien la está recibiendo, sepa qué es o no sepa qué es. Y ojo, algo que yo le digo mucho a la gente en consulta, por ejemplo, es recordar, banda, lo individual no define lo colectivo. Y es bien importante, porque entonces, pongo un ejemplo muy sencillito, ¿no? A mí me ha tocado en muchas ocasiones. Cómo yo, por ejemplo, puedo reapropiarme de un insulto, como puede ser el joto, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo utilizarlo para referirme a mí mismo? ¿O cómo puedo permitir que personas cercanas se puedan dirigir a mí de esa manera, pero donde yo sé que no está viniendo desde la violencia, que no viene desde este querer dañar, y que entonces llega un güey que no me conoce y quiera decirme tu pinche joto, y es, ahora, espérate, y que entonces te dice, ¿no? Es que así te hizo tu hermana, así te hizo tu amigo. Sí, güey, pero yo no te conozco, y que tú llegues y que quieras utilizar una palabra que sabemos que tiene toda una carga peyorativa, el que yo la utilice para referirme a mí mismo no significa que te estoy dando el permiso a ti, ¿no? Y eso es un argumento que utilizan mucha banda, ¿no? Como para decir, es que tú lo permites. O el que
o el que él no tenga problemas Ajá. con que le digan así, no Exacto. significa que yo tampoco vaya a tener problemas. Y Claro, yo lo estaba sí. pensando que se da como mucho en las familias de manera inversa, ¿no? Sí. Porque así como en la secundaria es por pertenecer, en las familias funciona igual y lamentablemente no solo es con adolescentes, sino hasta con nosotros adultos. Sí. Porque entonces, una es a través de la broma y otra es que la familia puede tener una crítica abierta sobre ti o que sentimos que nos podemos decir las cosas en la cara y eso no significa que no sea violencia. Ajá. O sea, que Sí. yo no te, ay, mijita, es que cuando tú esto y esto y esto, y es que tú esto y tu prima fulanita ya, y tu primo no, y vivimos en estos entornos donde ni nos damos cuenta que lo estamos viviendo, pero donde sí lo podemos percibir a lo mejor a través del cuerpo, como dice Lupita. Y que se disfraza de preocupación, Sí. se disfraza de cuidado, y es aguas, porque seguimos hablando de violencia, ¿no? Es reconocer que estamos en esas dinámicas, ya lo decía Lupita, violentas, en muchos lugares, con muchas personas, aun cuando nos amen o los amamos, ahí está. Y en cuestión de la relación de pareja, ¿no? Hemos hablado ya en capítulos anteriores de la construcción del amor romántico. Vayan a verlo. El otro, pues, que ya no lo vamos a especificar como aquí qué es el amor romántico y demás. ¿Cómo está vinculado la construcción del amor romántico con la violencia? Y qué buena pregunta. La verdad es que, bueno, les decía que soy socióloga, entonces todo es una construcción social, ¿sí? De entrada. Y así me dieron mi título. ¿Y aquí? Y aquí está. ¿No? Es una muy buena pregunta porque de entrada, ¿cómo aprendimos a amar? ¿Cómo aprendimos a construir relaciones con otras personas, no? Otra vez me voy hasta la niñez, ¿no? Y ejemplo clásico en donde a lo mejor alguien molesta a una niña, a algún niño, le avisa al profesor, a la profesora, oye, alguien me molesta, y es porque le gusta. Sí, no le gusta, no le hagas caso. Los que se pelean se quieren, ¿no? Y entonces, si decimos estas frases, que a mí me tocó que me las dijeran, Sí, claro. y que yo sé que voy a las primarias y sigue perpetuando esta dinámica, es ¿qué les estamos diciendo a la niñez? ¿Cómo se construye la idea del amor? Si yo voy creciendo con la idea de que hay alguien que me quiere o le gusto, me va a molestar, me va a agredir, me va a dañar, es que me ama, ¿no? Sí, Entonces, para llamar mi atención, está buscando de está cualquier buscando. manera. ¿No? Entonces, desde ahí, ¿cómo empiezo a construir una idea de amor? ¿No? El tema de los celos. Si no me cela, no me quiere. Sí, ¿No? ¿no te parece raro que alguien sea tan cercano a mí, ¿no? Bajo este rollo de nadie puede acercarse más que tú. ¿Sí? O sea que al final también es otro tema. Si yo identifico que soy una persona celosa, me hago cargo de lo que yo siento y lo que hago, ¿no? Y no sé, si tengo la oportunidad otra vez, ¿no? Regresar al tema de los privilegios de ir a terapia, a lo mejor no puedo pagar una terapia porque pues no toda la bandita puede. Empiezo a trabajar, leo, o sea, hay un montón de información a nuestro alcance que también Sí, ya no es pudiéramos, justificación, ¿no? Pero también es importante que identifiquemos qué me genera, ¿no? O desde dónde viene esa herida. O sea, si a mí me pusieron el cuerno, voy a creer que todas las personas me van a poner el cuerno. Pues no, para la mera no. Entonces también es importante como el tema del amor romántico, cómo se vincula. La mayoría, si ya hablamos de términos de violencia extrema, que sería el tema de feminicidio, muchas personas que hicieron daño, que mataron, se justifican y dicen la maté porque era mía, porque no iba a ser de nadie más. Y entonces ahí se vincula con el tema de amor romántico, porque no acepto un no por respuesta. Y el no es una respuesta completa. No necesito no porque no. El no es no. ¿Sí? Ya está en la construcción del no dentro del amor. La construcción del no. Incluso de cómo es el juego de, me dijo que no, no, sigue intentando. Ajá. Porque para la siguiente te va a decir Sí, las que mujeres cuando te dicen que no es porque medio quieren, Se está haciendo. ¿no? Ajá, se están haciendo Y más entonces difíciles. tú continúa. No, no quiero. Sí me duele y pues yo quiero a la persona, pero no quiere estar conmigo. Y trabajo ese proceso y al final también tiene que ver con el tema del rechazo, el tema de cómo gestiono que alguien no quiere estar conmigo. Y pues creo que todo el mundo ha vivido a lo mejor alguna experiencia de eso en el amor, de que
pues no le gustas a la misma persona o tronaron y ya no es correspondido, pues sí duele y duele un chingo y te haces cargo, pero no puedo obligar a una persona a estar conmigo. O no puedo, porque estaría contradiciendo todo, ¿no? O sea, claro. estoy contradiciendo que quiero a la persona, amor, ¿no? Las mismas bases, sí, justo, ¿no? Entonces, ahí se vincula muchísimo con el tema de violencia. Cuando pensamos, bueno, la verdad es que no he visto el episodio, pero voy a ir a verlo, como en el tema de los mitos del amor romántico, ¿no? Pues hay una frase que a mí se me hace muy cañona, que es: el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces te hace pensar que, pues si me quiere va a cambiar o se tiene que aguantar, cuando no es así. O sea, al final el amor tendría que generarme un sentimiento de bienestar, ¿no? De calma, de estar otra vez al cuerpo, ¿no? Hay personas que cuando convives con las personas te generan mucha ansiedad. No sabes de dónde viene y es como, o sea, ¿qué pasa? Y hay personas que te generan mucha calma o te brindan otras emociones en estado de que tu cuerpo reacciona más en paz, ¿no? Entonces también eso nos da mucha información, muchísima información. Si aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, neta, ya está. Creo que eso es algo muy importante que no nos enseñan, güey. O sea, sí perdemos mucho la conexión con el cuerpo porque desde que estamos morros nos hacen ignorar las cosas. Creo que el esperar a ponerle un nombre, ¿no? De decir, no, pues es que esto no, te estás exagerando. Entonces cuesta trabajo y vas perdiendo la conexión con tu cuerpo y el conectar tu cuerpo con lo que está pasando a tu alrededor simplemente es algo importante, en hacerle caso. Y porque ni modo, banda, se nos van a enterrar, pero lo vamos a poner sobre la mesa otra vez. Es un pinche sistema patriarcal, güey. Entonces, sí, güey. Hablar de las emociones no es válido, porque pues, las emociones estorban. Yo estaba pensando en simplemente lo que hablabas del punto más alto de la violencia, ¿no? Y de los feminicidios, y de cómo antes de los feminicidios se hablaba de crímenes pasionales. Y que entonces cuando hablábamos de crimen pasional, güey, ahí está Romeo y Julieta, ¿no? Y ahí está, o sea, cómo hablamos de algo que se cambia totalmente diferente. Ya no es que una persona perdió una vida, se convierte en una historia de amor o en una historia de amor que termina en una tragedia, pero ya lo volvemos algo bien romántico y el ponerle como crimen pasional le daba un término muy distinto que en realidad hubo un feminicidio, se mató una mujer, se perdió una vida, güey. ¿O qué intención se le da, Porque ahí te va, yo estoy pensando, ahorita tú lo decías, el ejemplo que se me viene a la mente fue lo que pasó con el magistrado, güey. Fue un crimen de odio y entonces lo disfrazan de crimen emocional, porque, o sea, ya lo decimos en algún momento. Porque cambia totalmente, o sea, le quitamos el peso violento, ¿no? Y porque ahí no es un asunto de amor, ahí es un asunto de cómo es la bandita gay, es bien pasional, es bien intensa, güey. Entonces ahí ya, hasta esa categoría de crimen pasional, cómo cambia por completo el significado, porque ¿cómo que los homosexuales se pueden enamorar? ¿Quién les dijo? Eso no existe. Él nada más busca estar cogiendo, ¿no? ¿O cómo justificamos inclusive la violencia desde ahí? Porque y es que sí se vuelve muy escabroso, ¿no? En este rollo de entre el amor y la violencia y todos estos juegos que hay entre el amor y el odio, hay un paso. Justo. O sea, y pensaba en el tema de cómo llevamos un tema a lo privado, porque pareciera otra vez, ¿no? Yo como Estado me retiro, me deslindo y pues es que pasó en su casa, era su esposo. Sí, le echó gasolina fuera de su casa, por ejemplo. O sea, incluso antes ni siquiera, o sea, dentro de las modificaciones en la ley, no, los policías no podían entrar o las policías no podían entrar a las casas, ¿no? Porque era un tema familiar, es un tema privado. No, ahora sí, o sea, si está pasando algo, tienen el acceso a entrar, ¿no? Sí, forma parte del protocolo. Porque forma parte de todo este tema de protocolo, justo, ¿no? Y en el tema de las violencias me gustaría retomar un poquito algunas de las definiciones a manera como de ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la violencia económica, que creo que son como justo de las que no se habla tanto, que
¿qué sería la violencia económica, no? Y cómo puede afectarme, incluso desde la niñez, si mis papás se divorcian, si no estoy recibiendo una pensión digna, alimenticia. Eso implica que mi mamá tenga que vivir en una casa que no es digna, ¿no? Si eso impacta en mi alimentación, si las eso impacta en jornadas mi de trabajo, transporte. como todo. Ojo, otra vez, ¿no? Porque tenemos que cuestionar desde una perspectiva de género, desde privilegio y demás. Yo sé que mucha gente vive al día, ¿no? Sí. Y que si no trabaja no come. Esa es una realidad, ¿no? Sí. Pero si volvemos con el término de es una acción que yo hago para dañar a una persona, cuando hablamos de violencia económica nos vamos a referir a gente que sí tiene esta posibilidad de dar dinero. Porque a lo mejor hay gente que no tiene. Y ahí no sería violencia económica a nivel familiar, sería una violencia económica a nivel Estado. ¿Por qué? Porque no me brinda de un trabajo digno. El decir, de plano y no demás. tengo cómo, es una violencia estructural. Sí. Ajá. Pero cuando alguien sí tiene cómo y decide bajo no sus hacerlo. medios poner propiedades a nombre de la mamá, decir que su jale no existe, o sea, hacerse el perdedizo para que no le llegue la notificación, incluso notificar que ganas menos de lo que ganas. Ay, cabrón, ¿no? Ahí ya está esa Sí, un intención. tema. Incluso muchas empresas también se prestan, Se ¿no? prestan. Muchos patrones Sí, es como de, sí, te hago el paro, decimos que ganas menos para que no te cobren tanto, ¿no? Y ojo, ¿no? Estaríamos cayendo ahí en la violencia económica ejercida por parte del papá, en este caso, a mamá, pero no nada más a mamá, porque mamá sí sale poniendo además gastos de cuidado, gastos médicos, en lo que tú te desapareciste, carnal, esto siguió, tuvo que seguir funcionando, ¿no? Pero aparte, o sea, hacia tu hijo. Y entonces la violencia económica, ahorita que la planteamos solamente con la manutención, ¿cómo se puede ver dentro de la pareja? O sea, más allá de la manutención, ¿cómo puedo identificar que estoy en una relación donde hay violencia económica? Ejemplo, que yo quiera seguir estudiando, ¿no? Que me quiera meter a un curso de carpintería, que quiera hacer un diplomado, que quiera estudiar la prepa, licencia, lo que quieras estudiar y tu pareja te diga no. Porque ahí estaría limitando mis posibilidades de poder obtener mayor autonomía económica. La autonomía, ¿no? Entonces el ser privada de mi autonomía económica es violencia económica. Sería violencia económica. Que, por ejemplo, dependiendo de las relaciones, porque al final son acuerdos, que digamos que, otra vez, ¿no? Una relación heterosexual, que sea papá el que se quede en un trabajo remunerado, es decir, sale a trabajar de manera remunerada, por acuerdo, mamá se queda y hace los trabajos de cuidado, de limpieza, además no remunerados, que sabemos que mueve muchísimo capital. Claro, ¿no? que lo sostiene. Que sostiene el capital y que es un trabajo que no es pagado. ¿no? Claro. Digamos que ese es el acuerdo y que papá diga, ay, pues esta quincena me voy a reventar todo lo de la renta en una peda. Ojo, no digo que estén malas pedas, pero sí gastárselo de... Pero sí gastarse, o sea, porque al final yo tengo derecho a echarme mis cheves y con mis compas, sí tengo. Lo que no está chido es que me esté fregando el dinero que iba dirigido a la comida, a las necesidades básicas. Y que nuestro acuerdo era ese. Estaba destinado para ella. O sea, cuando en mi acuerdo está destinado hacia algo, me tengo que hacer responsable. Claro. Por ejemplo, igual en el caso de pareja, que sea una persona muy insidiosa con el dinero, ¿no? De, oye, te di 50 pesos y compraste y fueron 49.50. ¿Dónde están esos 50 centavos de cambio? ¿Qué pasó? Como si ¿no? te fuera o te dicen pesos para desayuno, comida y cena, ¿cómo que te los gastas? Fiscalizar, que te esté contando los chiles, hermana. El 50, a ver, el 50-50. Ojo aquí, dices. Sí. Es violencia cuando estamos no tenemos en la misma clara desfase económico, claro, ¿no? que no estás ganando lo mismo, ¿no? Porque si hablamos del 50-50 sería si una persona gana 1,000 pesos, son 500 pesos, pero si hay una persona que gana 500 pesos eso y das esos 500 pesos, estás dando tus 100, sería
adecuarlo a 250. Exacto. O sea, ese sería en realidad el 50-50. Habláramos de una proporción. Sí, una proporción, ¿no? Y también pensar que en el caso de la violencia económica, ojo, el dinero te da poder. Y entonces también yo puedo utilizar ese poder para que ejerza otras violencias. No te doy dinero si hoy no quieres tener relaciones sexuales conmigo. Sí, hazle como quieras. Sí. Y entonces ahí sería una violencia sexual, una violencia económica, una violencia psicológica. O si hay algún tema de violencia física, que es probable que sí haya, o sea, ya se sumieron, ¿sí? ¿No? Entonces, las vinculaciones de las violencias y las modalidades es donde ocurre esta violencia. Puede ser en la escuela, en la calle, en una plaza, desde una institución, que vaya al IMSS y no tengan medicamento, es una violencia. Que me dejen esperando 5 horas con un malestar, con un dolor, es una violencia. Sí, que cuando yo diga me duele aquí, me hagan dudar de si realmente me duele. Es una violencia. Es una violencia, ¿no? O sea, que si es un tema otra vez, ¿no? Y no de las instituciones, porque también el tema de las instituciones es que están rebasadas. Exacto. O sea, de las instituciones también están recibiendo otra violencia por parte del Estado, porque como unas cosas sí son importantes y otras no, como la salud. Claro. ¿No? No, lo vamos a ver. O sea, sí, es como el tema. Entonces, es importante que empecemos a identificar cuál. Otra de las que casi no es como que no hay tanta información o que pudiera parecer desapercibida es la violencia patrimonial. ¿Sí? Es decir, todo lo que sea tuyo, ¿no? Todo está mi nombre. Tu termo, tu celular, tus anillos, todo lo que sea tuyo. Ojo aquí. Puede ser a lo mejor algo que no represente a nivel económico un gran costo, ¿no? Sí, no tiene que ser una casa, no tiene que ser un coche, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, sí pudiera ser coche, o sea, si tengo coche, sí es el coche, sí es la casa, pero pues la verdad es que nadie ha alcanzado terrenos baratos, o no sé, ustedes, señores. Ajá. Todo lo que sea de ustedes, que alguien se enoje conmigo, agarre mi celular y lo aviente, es una violencia patrimonial. Que se desquite con mis cosas. Ajá. Ojo, hay un ejemplo que yo pongo mucho en las sesiones de capacitación, que es, mi abuelita me regaló un osito de peluche antes de morir, ¿no? Y a lo mejor ese osito en el tianguis me dan 20 pesos. Porque tal vez el valor económico, pues, porque ellos no saben, o 10 o 5 y me regatean, ¿no? Pero si alguien conoce esta historia de que me lo dio mi abuelita, que ya falleció, que hay un tema emocional, y alguien agarra ese osito y le hace daño, es una violencia patrimonial. Okay. Por eso es importante identificar que no necesariamente tiene que ser algo súper costoso. Sí, claro. Sí, con cualquier tipo de objeto que sea de valor para ti y que esa persona decida hacerle daño porque sabe que te va a reflejar algún tipo de daño, es una violencia patrimonial. Una violencia patrimonial. También la documentación. Acta de nacimiento, IFE, claro. Si tengo pasaporte, si tengo visa, mis documentos de la escuela, certificados, todo lo que sea parte de tu documentación. Y esto es bien importante porque, bueno, he escuchado muchas entrevistas de personas que, si bien no les dicen, bueno, más bien, muchos dicen, no estaban secuestradas porque no tenía puesto el cerrojo ni estaban amarradas. Güey, tenía toda mi documentación, ¿no? Y a lo mejor yo estaba en otro país, no me podía mover, necesitaba la documentación de mis hijos. A lo mejor yo tenía mis documentos completos, pero necesitaba la documentación de mis hijos, o necesito que me firme esta documentación para poder moverme. Y de verdad esa es una de las violencias más comunes en México. Ojo, no necesariamente tendría que ser de otro país, que también pasa como una situación migratoria y demás. Ajá. Pero en México ocurre mucho que retienen la documentación y es como te mueves. Y entonces aquí aplicamos otra que es la violencia económica. Sí. ¿Por qué? Porque volver a sacar un acta de nacimiento me genera costo, porque volver a hacer todo el trámite, o sea, claro. También una violencia psicológica porque me está reteniendo, entonces no me puedo ir. Incluso cada vez que nos peleamos, el hecho de que seas tú quien tenga que salir a buscar
¿no? Cuando a lo mejor construimos entre los dos esta casa, pero entonces tú tienes que salir y tienes que volver a amueblar, a buscar una renta, a dar un depósito, o sea, y que cada vez que nos peleemos lo hagamos. Y entonces yo te saco y eso sucede. Claro. O te dejo de dar lo del niño, porque ya no estamos juntos. Ajá. O yo sé que tú no tienes un trabajo, que eso también es importante, ¿no? Teníamos el acuerdo donde yo hago el trabajo que me da algo económico, tú te quedas y haces los trabajos no remunerados, y entonces yo sé que yo soy el del dinero y cada vez que nos peleamos, pues te corto la feria, porque ya no estamos juntos. Sí. Pero yo sé que para ti va a ser mucho más difícil encontrar trabajo, porque Claro. llevas 2 o 3 años sin trabajo, estás fuera del mundo laboral, no tienes un ingreso, y yo sí. Sí. Ajá. Entonces, pues sí hay una obligación de por medio cuando tenemos este tipo de relaciones. Esas son unas de las que, bueno, en mi experiencia no son tan, que no hay como tanta información como a lo mejor en la física. Y entonces también en la física hay algo súper importante, ¿no? En el caso de la violencia física es toda esa violencia dirigida hacia el cuerpo, ¿no? Y que yo voy a usar también mi cuerpo o algún otro objeto. Y que se vincula, por ejemplo, si yo me enojo y le pego a la pared, hay una violencia física de 2 sentidos. Por ejemplo, Erika se puede enojar, Claro. se puede asustar, perdón, y yo se puede enojar porque ella se enoja, porque ella se enoja, se puede asustar, ¿no? Hay una violencia física hacia mi propio cuerpo porque pues me voy a dar Te estás un golpe, lastimando, me claro. estoy lastimando. Hay un mensaje para Erika porque el siguiente golpe es para ti, Sí, estás ¿no? poniendo un límite físico, ¿no? O sea, Porque incluso mucha gente luego es que te quiero tanto y te amo tanto que mira, le pegué a la pared para no pegarte a ti. esto pudiera ser tu lindo rostro, ¿sabes? O sea, Ay, qué peligroso. y que real, Sí. porque también es una justificación que alguna víctima pudiera agenciarse. Y decir, ¿sabes? bueno, si me quiere, mira, le pegó a la pared. Y allá volvemos a meter violencia patrimonial, porque a lo mejor pues esta pared igual ni no se hace nada, pero dependiendo de tantos golpes puedo abollar, Hay que arreglarla. ¿sí? Entonces Claro. ahí implicaría una violencia patrimonial también. Entonces se vincula la violencia económica porque al final también tengo que tener dinero para poder arreglar lo que no pude gestionar con la emoción. Entonces hay violencia física, hay violencia económica, hay violencia patrimonial y hay violencia psicológica. Sí, normalmente venimos así. En una sola escena. Que creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? No nada más se ejerce un tipo de violencia, normalmente va acompañada De más de violencia. más violencias y que esto tiene que ver con el montón de consecuencias que hay. Entonces, pues podemos ver cómo ninguna violencia viene sola, ¿no? O solo es un tipo de violencia, sino que normalmente estamos ejerciendo varios tipos o estamos recibiendo varios tipos de violencia al mismo tiempo y que tiene que ver con las consecuencias. Sí. ¿Con qué pasa después? ¿Qué otros tipos de violencia podemos encontrar? Y bueno, ahí en el caso de la ley que les decía cuáles sí marca, pues hay otras que no están dentro de la ley, sería la violencia psicológica, ¿sí? Que es toda esta acción que va dirigida hacia dañarme, ¿no? Manipulación, chantaje, que se me condicione, que se me diga, si me dejas me mato, que me digan un apodo, ojo, que sea un apodo que no me guste, a lo mejor hay un apodo que me gusta. Sí, que me llamen de manera despectiva o de algo que yo haya dicho no me gusta y lo sigan diciendo, ¿no? En el caso de la violencia psicológica, es una violencia que justo pues no es como algo que pueda identificar tan pronto como la violencia física, que es como más fuerte hacia mi cuerpo, ¿no? Pero en el caso de la violencia psicológica, pues también hay un tema en el que que la persona que la recibe puede decir, ay, soy una exagerada, a lo mejor no fue tanto, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? ¿Qué genera en tu cuerpo? Si te genera un ruido, si te genera un malestar, es que está pasando ahí algo, ¿no? Ajá. Y no es que sea una exagerada, un exagerado, un exagerado, no, o sea, está pasando algo y tu cuerpo está reaccionando porque está en alerta, porque está pasando algo. Porque no está pasando algo bueno. Porque no está pasando algo bueno, ¿no?
Otra de las violencias sería la violencia sexual, ¿sí? Aquí en la violencia sexual pasa dos situaciones que es importante mencionar, ¿no? Cuando esta violencia sexual viene de una persona que yo no conozco, es un poco más fácil identificarla. Es decir, si voy en el transporte público y alguien me agarra una nalga, es como, hey, qué pedo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando esta violencia viene de mi pareja? Cuando durante tantos años nos han dicho, ¿no? Que incluso antes el tener relaciones sexuales formaba parte de la obligación contractual del matrimonio, sí, ¿no? Entonces que era como parte del paquete del tener una relación de pareja. Claro. Y aquí es muy importante el tema del consentimiento, ¿no? Que el consentimiento es que todas las partes involucradas digan, sí, jalo. Todos estén de acuerdo. Todos estén de acuerdo. Si yo ahorita les digo, hay que darnos un beso de 3 y Dani no quiere, nos damos un beso de 2. Porque yo estoy de acuerdo. Sí, justo. Eso tiene que ver con el consentimiento. Y el consentimiento tiene que ser en el momento, tiene que ser que la persona esté sin alguna influencia de alcohol, drogas, que no esté dormida, que no esté inconsciente. A mí luego me pasó dando una capacitación de sexualidad que un chico en secundaria me dijo, oye, pero es que yo había quedado con esta chica, pero se puso súper peda y se quedó dormida. Pero ya me había dicho que sí. Y yo, pero está dormida y está peda y pues ahora, ¿qué no te hace te puede decir? O sea, no te puede dar consentir. Pero es que ya me había dicho que sí. Yo, si te dijo que sí una vez, te la puedes decir otra vez, ¿no? Entonces, no puedo dar el consentimiento si no estoy consciente. En capacidad. Claro. Ojo, otra parte del consentimiento es que aparte de decir si quiero, que realmente quiera, o sea, que tenga un deseo. Porque a veces digo sí, para que no se sienta mal la persona, porque luego va a creer que ya no lo quiero, que ya no la quiero. O porque hubo antes una violencia psicológica que me orilló a decir que sí. O si llega borracho mi esposo y yo sé que viene agresivo y entonces, pues a lo mejor estoy en una situación que voy a medir qué me conviene más, que a lo mejor a los 5 minutos se duerma o que haya una violencia también física o se desquite con mis hijos. Híjole, hay temas como bien complejos, ¿no? Incluso hasta una práctica, alguna posición sexual tiene que ser consensuada. Yo no puedo llegar a decir o asumir que porque ya tenemos una relación de 20 años, tú quieras. Yo pueda tener autorización, o sea, el hecho de que tú y yo tengamos una relación no me da autorización para tener nada sobre tu cuerpo. Nada. No puedo tomar ninguna decisión sobre tu cuerpo, no puedo hacer nada en tu cuerpo que tú no autorices previamente y que yo no esté 100% convencida de que tú estás 100% convencida. Sí. Dícese, es como si usted va a comer tacos, tú tienes que estar 100% convencido de que te quieres chingar esos tacos. Y tienes que decir, sí quiero esos tacos. No voy a obligar a la otra persona solo porque yo quiero comer tacos, no voy a hacer comer tacos a esa persona a huevo. Sí. ¿Sabes? Y hay un tema también importante que es otra vez el lenguaje corporal, porque a lo mejor yo puedo decir sí, pero mi lenguaje corporal me está diciendo que no. Y ahí es como otro tema, ¿no? En México nunca nos enseñaron a decir que no. No, ya sé. Que ese es otro punto, ¿no? Entonces, si yo voy, luego me preguntan, oye, pero robarle un beso a alguien es violencia. Yo, sí es violencia. Lo correcto es preguntar, ¿te puedo dar un beso? ¿Quieres? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. En el caso, por ejemplo, de que, no sé, yo vaya a algún bar, conozca a alguien y me le acerco para darle un beso y la persona hace un movimiento hacia atrás, me está diciendo con su lenguaje corporal que no quiere. ¿No? Aunque nunca me lo dijo verbalmente, pero su lenguaje corporal me está poniendo una distancia. Tengo que también aprender a leerlo. Si estamos aquí y se voltea, o sea, no quiere, ¿no? O si veo que se tensa, que hay una situación ahí incómoda, no importa que ya sea mi pareja o que ya hayamos tenido intimidad, yo paro la situación. Pregunto, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Paro. Sí, tengo que estar como muy consciente en preguntar una persona en una capacitación. Oye, pero yo estoy muy acostumbrado a darle una nalgada a mi esposa todos los días. Y ella está de acuerdo, porque a lo mejor y tal vez todos los días no está tan chido para ella.
Sí, hay días ¿no? donde no le O a lo encanta, mejor ¿no? no estás de humor o no tienes ganas, sí sería importante que le preguntes, o incluso si está enojada y llegas y le das una nalgada, para ella no lo va a sentir como, o sea, lo va a sentir como una agresión sexual también, ¿no? Claro. Y física, ¿no? O sea, estás Sí. transgrediendo, aunque pareciera como este juego de que así la dinámica de pareja, no, si quiero tener una nueva práctica, también la comunico, y el consentimiento se puede retirar en cualquier momento, eso es importante. Sí. No importa si la persona ya gastó, si ya pagó, si ya te mandó flores el patrón, patrocínenos aquí. Hashtag Flores el patrón. No, pero sí, justo lo que dices es bien importante. Yo les digo a mis alumnos de secundaria, aunque estén ahí, se han bajado los calzones y estén listos, si ella dice que no, Es no. es no. Y si incluso no necesitamos decir que no. Si ves que alguien está incómodo, para mí, bueno, no para mí, para todo el mundo debería ser. Si una persona duda, es no, carnal, es no. No tenemos ninguna obligación de convencer. Si tienes que convencer, es no. Basta con que las personas no tengan ganas, basta con que las personas no quieran para decir no, gracias, güey. No necesitamos hacer ninguna labor de convencimiento para cogerte a alguien. Si no quiere coger a esa persona, es no. Aunque seamos pareja, güey, porque va a haber muchas veces donde aunque tú tengas un chingo de ganas, a lo mejor yo estoy hasta el gorro de cansada, estoy estresada, o no quiero, porque no necesito tener ninguna excusa al respecto dentro de mi pareja para no querer tener relaciones sexuales. Y el hecho de que alguien ya comience, ándale, mira. Nomás poquito. Ajá, sí, no, nomás. Que acabo son 3 minutos. Ajá, un rapidín. Ajá, un rapidín. Güey, te estoy diciendo que no. Güey, pero es que, híjole, ahorita estoy pensando en Twitter, un güey, ya lo hemos dicho, banda, la violencia se puede vivir donde sea y no importa orientaciones sexuales. Sí, la comunidad no está exenta de vivir violencias. Y ahorita que estamos tocando este tema, justo por eso lo estaba recordando, porque es un güey que pone un tweet y literal, su tweet se resumía a vatos, si piden verga, aguántenla. Güey, qué perro violento. Porque justamente entonces el güey a lo que estaba haciendo referencia era pues que había güeyes que de alguna otra manera querían coger con él y que entonces al momento de coger pues no se la aguantaban. Y entonces a mí me daba terror ver que había un chingo de banda que estaba de acuerdo con eso. Allá anda, no sé qué. Y entonces me toca ver entonces la respuesta, ¿no? Porque afortunadamente, y eso me reconfortó un poquito, es ver que había banda que entonces le dijo así como de, pues no, güey, aprende a coger, quizás por eso no quieren, o simple y sencillamente, no quieren. Pues ya estoy ahí en el momento y a lo mejor no me encuentro bien, no me siento cómodo, puedes buscarme un chingo. O ya no. Y entonces, si te estoy diciendo que no, es un no, y no es que tengo que aguantarme o que tengo que ceder ante eso, ¿no? Y que ojo, ¿no? O sea, también aquí habría que ver el siempre dialogarlo y el siempre ponerlo sobre la mesa también desde el amor y desde el cariño, porque podemos estar como, si yo deliberadamente, digamos, ¿no? Si estamos en un vínculo de pareja, yo tengo que encontrar las palabras para expresar que mi deseo sexual no tiene que ver contigo en este momento, tiene que ver con un chingo de cosas. Y habré que bajarlo desde ahí, porque también como tú dices, ¿no? Si de repente alguien que somos bien ansiosos, que todo el tiempo estamos pensando, güey, en que la cagué en habrá que también buscar tener estos diálogos asertivos acerca de mi sexualidad, donde digo, güey, sabes que ahorita no quiero, no traigo ganas, no esto, y también buscar que la otra persona pues esté en información, ¿no? Pero el hecho de que estén en una relación de pareja no le da al otro un sex pass para que 24/7 disponga de mí cuando se le antoje. Sí, es bien importante ponerlo ahí. Claro. Otra cosa importante del tema de la violencia sexual es que se va a vincular con la violencia digital, que yo obligue a una persona a ver pornografía. Mande mi pack, mande nudes, sin preguntar previamente, oye, tomé unas fotos, ¿quieres verlas? Sí, jalo o no jalo. Ajá. Yo no puedo mandarle ninguna foto íntima, ni a mi pareja, a nadie, si no hay un consentimiento previo. Sí.
Y hablando de consentimiento, el consentimiento solo puede darse entre personas adultas. Ojo, esto también es bien Sí, importante. el consentimiento solamente puede darse en personas adultas. Más 18. La niñez no hay forma en la que pueda dar consentimiento. Exacto. Aunque Sí. la niña diga que sí, si No es una persona existe. adulta, no existe el consentimiento por parte de la niña. Sí, no existe No esa figura de existe. consentimiento. ¿Y cómo se ve reflejada? Güey, o sea, y espero que funcione, la verdad. En secundarias la indicación es, si hay algún embarazo adolescente, hay que reportarlo a fiscalía porque sí. todo es abuso sexual. La figura de consentimiento no existe, está desaparecida, no hay No hay. este rollo de, es que tenía 17 y él tenía 19, ya tenía, no, ni No. madres, era una menor de edad y mientras una persona tenga menos de 18 años, no tiene la capacidad para decir si quiero sostener relaciones sexuales contigo o cualquier tipo de acercamiento, no nada más una relación sexual. Ahí, No, y sí. el tema sobre todo, hablando del poder, ¿no? O sea, una persona adulta obviamente tiene otras herramientas, hay un ejercicio de poder, hay figuras de autoridad, profesores, hay tíos, o sea, hay relaciones cercanas, la mayoría de los abusos sexuales vienen de personas cercanas, ¿no? Sí. O sea, ojo también como con eso. Y el tema es como bien delicado, ¿no? Porque la niñez es incluso el tema de la prevención, hasta para saludar, ¿no? O sea, es como de, Sí. viene tu tío de Estados Unidos que tiene 20 años sin venir, ve y dale un beso y ve, abrázalo. No, Ándale, siéntate en sus piernas, hola, Es estás como- aquí, ¿sabes? Sí. puedo ser educada, puedo saludar con la manita, buenos días, o sea, sin tener un acercamiento. Incluso la misma niñez va a ir marcando, ¿no? Sí. Si todos los días ve a su abuelita, pues lo más probable es que llegue y la abrace. Pero Y si le nace abrazarla, la va a y la va a abrazar. abrazar, Sí. ¿no? Pero no, pues no decirle a las niñas, a los niños que tienen que acercarse, ¿no? Y menos O sea, condicionarles, ¿no? y Porque también condicionarles también. los acostumbramos, ándale, porque si no le das un beso a tu abuelita se va a enojar. O sea, no, Ay, se va es a que ya sentir no bien. la quiero. Sí, ay, pobrecita. Entonces, sí tener mucho cuidado con esos discursos o también incluso el cómo lo hacemos cuando estamos del otro lado y somos dos tíos. Ándale, ven. Ay, ¿no me vas a saludar? Sí, justo. Güey, o sea, deja de ser invasivo. Y preguntar, ¿no? o sea, preguntar también es súper importante, ¿no? Sí, sí está bien que le tome, porque luego está como bien marcado hacia solamente los genitales. Es como nadie puede tocar tus genitales, ¿qué es? Nadie puede tocar tus genitales, Sí, eso es pero a lo indiscutible. mejor tampoco me gusta que me agarren la mano, La no me gusta que me boca. agarren los cachetes porque es invasivo y entonces a mucha niñez recibe ese tipo de violencia, ¿no? Es como de, Sí. ay, estás bien Mamita, cachetona, ajá. ay, es que me dan, es como, nunca me preguntaste, necesita la niñez saber que puede tener autonomía corporal, Que puede dar autorización Y acerca de lo que estás autorización. pasando sobre su Sí. cuerpo. pero sí es como súper importante eso, ¿no? Y en el caso de adolescencias, se puede dar un consentimiento solamente entre pares. O ¿Eso sea, si yo tengo significa? 13 y mi novio tiene 14 o estoy quedando con alguien, porque la chaviza ya usa otros términos como quedante, Ajá. sí puedo, pero, o sea, como en esa misma sintonía. Ojo, porque luego es uno de 17, que sigue siendo menor de edad, no Con una puede de estar con 14. una de 8 o de Justo. 10, ¿no? O sea, sí hay un tema que tendríamos que ir como definiendo y también meternos al tema de los derechos sexuales y reproductivos de la adolescencia. Sí, porque una ¿no? cosa es la exploración y mi curiosidad sexual es algo natural que va Claro. desde mis primeros años y se va desarrollando junto conmigo, ¿no? Y eso Sí. no podemos negarlo ni podemos decir que los adolescentes no tienen deseo porque acuérdense de su adolescencia. Y el tema Entonces, hormonal y ajá, sí, demás, o sea, no podemos decir, güey, no pueden. ¿Qué Sí. no puedes tú como mayor de edad tratar de establecer una relación con un adolescente? Claro. Eso es lo que tú no puedes hacer. Entre ellos, sí, se pueden besar, entre ellos pueden explorar, entre ellos Claro. pueden decidir. Entre ellos, güey. Tú que tienes 18, 19, 20, 30, no puedes participar de esas dinámicas. No. Participa con las personas de tu edad, carnal. O sea, sí está bien cabrón,
cómo tendemos a buscarle ojitos a todo, ¿sabes? Sí. Porque sí, justo fue una de las cosas y que lamentablemente dijo un docente en una junta, en un río de, ay, pero entonces no tienen deseos o qué, güey, pues a ti qué te importa. O sea, el deseo lo tienen entre ellos, sí. No tiene que ver con algo que, una relación contigo. Y como decía Lupita, y no tiene que ver porque hay una diferencia de poder, ¿no? Porque yo puedo manipular tu realidad. Claro. Yo puedo manipular la manera en la que tú ves el mundo y es muy fácil hacerlo, por eso no pueden. Y en el caso, por ejemplo, de la violencia digital, que ahí se puede mezclar con el tema de las nudes, el pack, que ojo, es parte de la sexualidad y si a alguien le gusta esta práctica, está chido. Solamente no está chido que si yo comparto una foto, yo espero que solamente la vea la persona a la que se la estoy mandando, no que esa persona la reenvíe o si la pongo como una sola visualización, la enseña al grupo con el que está presente, o sea. O incluso que si yo la subo de estado, alguien tenga el derecho a robármela y a enviarla a otros lados, ¿no? O que yo la subo, porque eso se da mucho. O sea, a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, sobre todo en Twitter, aunque hay los no les gusta que lo sigamos como Twitter, pero justo como hay mucha banda, que por ejemplo, como ahí sí se permite subir contenido explícito, para sin pedos, y entonces, como por ejemplo, a mí me ha tocado ver a bandita que luego la queman, ¿no? Y que entonces es como cuando la persona en cuestión trata de hacer algo al respecto, el discurso de la banda es, tú la subiste, si ya están en internet, por eso cuando es, pero si yo las estoy decidiendo subir a mi perfil, no te da el derecho a ti de guardarla, de distribuirla, o de difundirla con otras personas, aunque sea yo quien las esté subiendo, a ti te tiene que valer verga. Y es un delito. O sea, es un delito. Ajá, sí, es un delito. Yo no puedo hacer distribución de imágenes. Tenemos la ley Olimpia que aplica para cualquier persona. En el caso de la autorización, realmente si quisiera tener una autorización, tiene que ser una autorización en físico. O sea, tiene que firmarme la persona por escrito y decir, sí, tienes derecho a mi contenido. Ojo, y es que aquí estamos hablando del uso de la imagen en general. Sí. O sea, no solamente de imágenes explícitas, cualquier, y esto está bien cabrón, cualquier tipo de contenido que yo guarde o, ¿cómo se llama? Distribuya, que no sea mío, tengo que tener una autorización. Sí. En grupos de WhatsApp se da muchísimo, ¿no? O sea, como de, mira, fíjate que mi ex me dejó esto, ¿no? O sea, si ya terminó la relación, lo ideal es que se acaba la relación, yo borro toda la información de esa persona. Claro. Toda esa información, ¿no? Porque yo no sé si me van a robar el celular, si eso, o sea, también hay otros temas, ¿no? Sí, claro. O que pueda manipular a la persona de regresa conmigo, si no, tengo este video sexual tuyo, ¿no? Justo. Que grabe una persona sin consentimiento también, entraría en la violencia sexual y digital. O sea, sí hay como un tema. Y en el caso de la violencia digital, entran todos los medios digitales. Y en cuestión de la niñez, por ejemplo, yo pienso en como toda esta ola de influencers papás que graban un chingo a sus hijos, güey, que hacen contenido, porque al final, pues, no tienen autorización. Y que incluso ¿sabes? Ni siquiera los papás ni las mamás tienen derecho a distribuir imágenes. Justo, güey. O sea, porque la ley está sobre encima de cualquier tutor, ¿no? El tema de las escuelas también. O sea, yo sé que al final, pues, les emociona que los niños y las niñas cambien de grado, se gradúen, pero estás dando muchísima información. Y ahora, si retomamos el tema de que la mayoría de los abusos sexuales vienen de personas conocidas, tú les estás dando el catálogo, ¿no? Así de, y el tema también ahorita con la inteligencia artificial es que pueden agarrar tu carita y aunque ni siquiera sea algo que tú hayas hecho, pueden parecer que sí. El tema de la trata de personas, o sea, puedes subir alguna foto de tu niñez y esa foto sigue en redes. O sea, porque ese contenido porque ya no desaparece, ya no va a desaparecer. Sí, justo me causa como mucho conflicto, ¿no? El hecho de que, pues, los niños, las niñas, niños y adolescentes, porque todavía hay una huella digital, güey, en los adolescentes. Nosotros
pues una cosa es que yo decida subir un video mío, haciendo un tutorial, haciendo lo que sea, y otra cosa es que yo como papá o yo como adulto monetice con tu vida diaria y que más adelante te la vas a encontrar, porque pues como el niño puede decir, sí, qué padre, mi papá me está grabando, pero cuando tenga 20, pues no me va a parecer tan padre ser la niña viral. Ajá. O ser la niña del meme, güey. Y no lo ponemos sobre la mesa. Porque ahí sería solo violencia digital, no hay una connotación sexual, pero sigue siendo violencia digital. Un correo, un mail, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y sin embargo está bien escabroso como esa violencia digital, si la pasa al grupo equivocado, o sea, ¿cuántos grupos han encontrado, por ejemplo, de Facebook, güey, de papás que graban a sus hijas haciendo cosas X y lo suben a redes de pornografía infantil? Grupos de Telegram. Grupos de Telegram de muchos países. Y más del 60% de contenido infantil sale de México. Sí, también eso hay que nombrarlo. Más del 60%. O sea, México es uno de los primeros distribuidores de pornografía infantil. Que ahí también es el discurso de no es pornografía infantil, porque la pornografía sí sería también trata, explotación sexual infantil. O sea, hay que cambiarle también como los términos, ¿no? Claro. Sí, más bien es en abuso infantil, porque el hecho de llamarle pornografía, hablaríamos de un negocio donde las personas están de acuerdo, y aquí no puede, no existe ese negocio, güey, es solo abuso infantil. Y si entonces nos encontramos en una situación donde estamos viviendo o vivimos anteriormente violencia, ¿qué podemos hacer? Yo aquí me iría por dos vías. Una, el tema de las redes de apoyo es fundamental, ¿no? Si yo estoy identificando que mi amiga, que mi amigo, mi vecina está viviendo una situación de violencia, es la red de apoyo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, híjole, de que también es un tema complejo porque tal vez la persona no se va a ir a la primera, que es lo que decíamos, ¿no? Sí. Y a lo mejor para mí dar el acompañamiento también puede ser desgastante y se entiende. Pero es importante que la persona sepa que cuando esté lista, ahí vamos a estar. Hay personas que nunca denuncian y es un proceso individual también, es un proceso en el que tal vez no tienen las herramientas. Ahora el tema de la impunidad en México, hace poquito estuve en una capacitación de derechos humanos y nos decían que había 100% de impunidad. La madre. Así, entonces pues esto no es como la revictimización en donde a lo mejor yo sé que no va a pasar nada, que me voy a exponer, que la gente me va a ver, la revictimización, o sea, como que puede resultar más un peligro a veces, ¿no? Entonces, al final también creo que es importante que la persona sepa que lo que decida está bien, ¿no? Que no tiene que no tiene que y que no le debe absolutamente nada a nadie. Ay, ¿no? Eso también es importante. Quitarle esa carga, ¿no? Ahora también, pues poner el punto de regresar la responsabilidad al Estado, las instituciones, ¿no? ¿Qué instituciones me puedo acercar que me den el acompañamiento, pero un acompañamiento digno, donde no se me revictimice, donde no me digan, ay, pero es que también usted ahí siguió, ¿no? Que sea un acompañamiento real, donde también lamentablemente pasa que viven violencia de las instituciones, o sea, que si yo vivo una situación de violencia y voy a una institución y se me revictimiza, estoy viviendo otra violencia, ¿no? Que se me cuestione por qué no había venido, por qué dejé pasar tanto tiempo. Sí es importante como esta parte, ¿no? Sociedad civil, colectivas, demás, o sea, sí unirnos como sociedad y ser conscientes que no podemos seguir brindando servicios que revictimicen a las personas que se acercan a nosotros, ¿no? Porque a veces las personas se acercan a las instituciones que alcanzan a conocer, incluso a veces en las escuelas. Si a ti como docente te dicen, profe, me está pasando esto, maestra, me está pasando esto, pues somos nosotros quienes tenemos que estar en capacidad de poder ayudar a las personas que se nos están acercando, más allá de pegarles un bateador o de ponerles etiquetas por lo que están viviendo o revictimizarlos. Y que hay protocolos, ¿no? Y que al final, o sea, a lo mejor yo sí soy una persona funcionariada pública hasta donde te acompaño, porque al final mi instancia va a tener
Pero te voy a como dejar un en límite, la pero puerta. te voy a dejar, ¿no? Y te voy a decir, esto va a pasar, Sí. dónde sigo. No, a lo mejor tú como docente, si ves algún tema de caso, notificas a dirección, o sea, Sí, se le recomiendo notifica, a ella dónde ir. o sea, se hace un protocolo y hay protocolos y la escuela tiene incluso la injerencia de hablar a Ministerio Sí. Público, que se haga una investigación, en el caso de niñez y adolescencia, pues la PEPENA, o sea, sí hay como varias instituciones, dependiendo también por ¿De qué las es lo que está edades, o sea, sucediendo? si es niñez, adolescencia, a los 17, 11 meses, serían Ciudad Niñez. Bueno, en el caso de donde nos encontramos, estamos en Guadalajara, sería Ciudad Niñez, institutos de las mujeres, hay institutos en todos los municipios y también exigirles como estas atenciones, ¿no? Sí. El Sí, centro que de- cumplan con que cumplan estos. con el trabajo y que me den un acompañamiento, porque pensemos que la persona está en situaciones de vulnerabilidad, o sea, viene por un tema de violencia fuerte, que se atrevió a hablar, que le costó también como todo este proceso, y si no recibe un buen acompañamiento es probable que desista y ya no quiera continuar un proceso. Ajá. Y también entonces, eso. que quienes formamos parte o formemos parte de alguna red de apoyo en algún momento, sepamos que estamos en capacidad de exigir a las instancias a las que vamos un trato digno, ¿no? Que no nos están haciendo un favor, que es parte de lo que Ajá, tienen sí. que hacer y es para lo que están ahí. Y ahí entraría justo el tema de la red de apoyo, ¿no? Porque a lo mejor yo, si estoy en una situación de vulnerabilidad, de violencia y demás, pues tal vez no me voy a Sí, poner, no tengo las no herramientas. tengo las herramientas ni la energía, porque pues al final es un tema también emocional. Pero si mi red de apoyo está ahí presente, mi red de apoyo puede fungir con esto de, a ver, no, atiende. Espérate. Y Ajá. esto, ¿qué sigue? O sea, dame un seguimiento y si no me lo estás dando, te voy a reportar. O sea, sí exigir a las autoridades, ¿no? Claro. Como toda esta parte. Hay, dependiendo por los municipios, hay, por ejemplo, en Guadalajara hay policía especializada, que es la policía de Diaví, es atención a violencias, está el Centro de Justicia para Mujeres, que es 24 horas, y en el caso del Centro de Justicia, pues vienen de todos los municipios. O sea, sí Guadalajara, sí Zapopan, pero Jalostitlán, o sea, al final se derivan todos ahí, ¿no? Entonces, otro tema es que a partir de la información hay más casos, ¿no? Porque entonces ya me estoy dando cuenta que esto tiene nombre. Ajá. Y es un delito. Y si pasa y no pasa nada, si me pasa a mí, o me puede pasar a mí, o le puede pasar a ella, o le puede, o sea, Sí. nos puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y eso, ¿no? Que al final se difunda la información, ¿no? Entonces, si usted está en una situación de violencia o conoce a alguien que está viviendo en una situación de violencia, haga uso de estas herramientas que al final el gobierno pone, pues no lo pone porque lo quiera poner, ¿no? Porque lo tiene que hacer y entonces es algo que se tiene que cubrir. No solamente podemos denunciar, podemos solicitar algún tipo de ayuda psicológica, sí, acompañamiento en mis procesos también penales. Si yo decido llevar algún proceso penal, puedo ir al Instituto de la Mujer y decir, oye, ¿qué onda? Tengo este proceso, acompáñenme, díganme qué es lo que tengo que hacer, necesito asistencia psicológica a bajo costo, puedo asistir ahí al DIF, también puedo asistir. Sí. Si a lo mejor veo que mis hijos, hijas, sobrinos tienen alguna complicación, también puedo asistir al DIF para solicitar asistencia psicológica a bajo costo y pues es importante. Incluso sin ¿no? costo. Dentro de sin DIF costo, hay unos espacios que se llaman WABIFA, que atiende violencia familiar, que se puede gestionar, que tengan como un seguimiento en terapia sin costo. Ojo, también es importante ver cuál es el alcance de cada institución. Claro. Es decir, por ejemplo, en los institutos, la mayoría, no es que todos, no se cuenta con Ministerio Público. O sea, ahí no puedes levantar una denuncia. Te dan un acompañamiento de primer contacto, es decir, te dan la información y te van a decir te derivan a dónde puedes ir. Pero no todo el seguimiento es en una sola institución. A veces te van a mandar a otras instituciones. Sí, como decíamos, ¿no? Te van a dejar en la puertita y te van a decir de aquí sigue esto, esto y esto y esto y esto. Y también se vale cansarse. También se vale decir, ¿sabes qué onda? La neta es que empecé bien motivada y en este momento ya no quiero. Y es igual de válido porque lo que está aquí en la mesa es devolver la responsabilidad a quien ejerce la violencia y si tú como víctima en algún momento no quieres seguir ese proceso, estás en todo el derecho de hacerlo. Sí, y es su decisión, ¿no? También como otra vez, ¿no? Regresar el
tema de la autonomía y hasta dónde tengo la capacidad de sí llevar el proceso o no puedo. Y está bien no poder. O sea, no le debo nada a nadie, ¿no? Porque al final, otra vez, el tema en el caso de una persona en una situación de violencia, hay muchas vulnerabilidades, ¿no? Y no le debo al Estado denunciar, no le debo a mi familia, nada. Sí, ¿no? no Si le no debo a mi tengo esas familia herramientas pruebas, ahorita, no. Y creo que es importante dejarles, ahí en la descripción les vamos a dejar datos de a dónde pueden llamar, a dónde pueden acudir. Y a mí se me está ocurriendo, y un poco para cerrar, ok, estoy siendo víctima de violencia, puedo acudir a ciertas instancias, puedo tomar acciones, pero si yo soy alguien que tiene o forma parte de esta red de apoyo, yo soy un amigo, yo soy un familiar de alguien que esté sufriendo violencia, ¿qué recomendación nos podrías dar tú, Lupita? ¿Cómo podemos acompañar a alguien de la mejor de manera. la mejor manera? Y sin morir en el intento, ¿no? Porque Híjole, de repente sí, también. sin desgastarnos Ajá. tanto, sin llegar al punto del burnout. O sea, ¿qué recomendación nos podrías dar? Yo creo que es importante el tema de también cuáles son mis alcances, ¿no? Sí. Porque al final a lo mejor hay días en los que pues ni siquiera puedo con mis propias cosas, entonces Sí, claro. tal vez no puedo ser una persona que pueda acompañar de la mejor forma, ¿no? No somos superhéroes, ¿no? No jugarle a También superhéroe. es importante como ver mis limitantes y decir, híjole, no puedo, pero quiero que sepas que estoy aquí. El tema de escuchar, de no juzgar, de acompañar, incluso a veces solamente regalar silencios amorosos te hace un apoyo, ¿no? Porque tal vez la otra persona solo necesita ser escuchada. O preguntarle, oye, ¿quieres ser escuchada o puedo dar mi opinión? Necesitas, o sea, ¿te gustaría saber cuál sería como mi consejo o no? Porque a lo mejor no quiere eso, ¿no? Solamente quiere sentir un espacio seguro en donde pueda ser escuchada esta persona. Entonces también creo que eso es importante y saber que pase lo que pase vas a estar ahí, ¿no? Porque muchas veces, ojo, el tema de la violencia quiero que lo vean como un círculo, ¿no? Uh-huh. Que es el círculo de la violencia. Y en este círculo, pues pareciera que no hay una salida. Entonces, hay mucha probabilidad de que la persona regrese a una situación de violencia o que todavía no tenga todas estas herramientas para poder salir, ¿sí? Y entonces yo como acompañante en esta situación digo, no, pues ya volvió. Puedo caer en el, ay, pues ahí le gusta estar. Le gusta estar, a revictimizar, ¿no? A revictimizar, y entonces tal vez a la siguiente ya se decida, ¿no? Y que sepa que ahí voy a estar sin juzgar y acompañar, ¿no? Creo que eso es importante, sobre todo porque en el caso de la violencia, la otra persona puede decir, ay, no, ya no me va a querer, ya no me va a acompañar, pues ya no tengo ya no a nadie. Le voy a hablar. Incluso llega a pasar esto de que ya no les hablan, sí, porque les da pena. Entonces, que sepa que ahí estás, ¿no? Que sepa que ahí estás y que en el momento que decidas, si lo decide, vas a estar como cumpliendo con este acompañamiento. Y que no te debe nada. Nada. O sea, que el hecho de que una persona te cuente sus problemas o tenga la confianza de decirte me pasa esto, esto y esto, no está obligada a escuchar tus consejos, no está obligada a seguir tus consejos y no está obligada a proceder de la manera en la que tú lo harías, ¿no? Ajá. Sí. Podemos acompañar desde el cariñito, pero eso no, que yo tenga el compromiso de acompañarte porque yo te quiero mucho, no significa que tengas una deuda conmigo. Claro. Y al final, pues, esto, ¿no? ¿Cuáles son mis alcances o qué puedo hacer, no? O sea, si no se me da la escucha porque soy una persona juzgona, porque pues te ayudo a buscar instancias, te ayudo a ver otras opciones, o sea, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué puedo hacer, no? Porque al final todo el mundo tenemos diferentes habilidades y demás. Y justo el tema de la red de apoyo es que sean varias personas. Eso que es importante. ¿Sí? Y sé que luego es como complicado porque hay personas pues que literal sienten que no hay nadie, que esa es otra parte, ¿no? Una de las características de los abusos, de las violencias, es que la persona agresora te va a alejar de tus redes de apoyo.
para que creas que estás sola o sole, ¿no? O sea, es como que sepas que solamente cuentas con esta persona. Sí, que solo tienes un vínculo. Entonces, una es como en este rollo de aquí estoy, pero no solamente yo, aquí estamos. Sí. ¿No? Creo que que a veces no lo hacemos tanto, pero el decir, bueno, nada más estoy yo, no nada más cuentas conmigo, también cuentas con fulanita, también está sultanito, conocer a otras personas que forman parte de esa red de apoyo, aunque a lo mejor no sean mis amigos o aunque a lo mejor no sean como mi gente cercana, pero sí saber que existen y podérselos nombrar cuando esa persona crea que está sola. Órale, y también la carga para quienes acompañamos no sea tanta, ¿no? Porque si no me vuelvo yo solamente una red de apoyo en donde, pues dependiendo estoy recibiendo como todo, también puede ser desgastante para esa persona acompañar sin tener un soporte con una red literal, ¿no? Pues yo me quedo con el hecho de que la violencia tiene un detonante que es como este botoncito, ¿no? Yo me quedo con eso que pone sobre la mesa Lupita, que a quienes tenemos el conocimiento de lo que es la violencia y que a quienes ahora comparten esta información y que compartieron esta información junto con nosotros, tengamos en conciencia de que pues está solo a un paso, pero también está solo a un paso no hacerlo. Sí. Claro. Sí, yo me quedo, híjole, esto que nos decías del cuerpo, que a pesar de que yo hoy lo trabajo en terapia y de repente lo menciono también mucho, creo que sí es importante, banda, ténganlo muy en cuenta, o sea, háganle caso a su cuerpecito, háganle caso a sus emociones, siempre se los digo a la gente que viene a terapia conmigo, nuestras emociones nos están dando información, pero creo que no les ponemos atención. Entonces, si siento chido, pues bueno, porque siento chido, pero si siento algo feo, si siento como que algo no me cuadra, como que algo me hace ruidito, pues valdrá la pena reflexionar de dónde viene esto y tomar acciones. Yo me quedaría con eso porque sí es bien poderoso y nos da herramientas para poder reconocer justo, ¿no? Si estoy siendo víctima de violencia o si la estoy ejerciendo, porque la ejercemos y a veces, o la gran mayoría de las veces, porque es ida y vuelta, ¿no? Sí, no nos damos cuenta. Y lo que yo estoy viviendo a lo mejor lo puedo estar reproduciendo con alguien a quien yo considere que está por debajo, ¿sabes? O quien considere que no tiene las mismas herramientas que yo. Claro, y podemos desaprender o reaprender, ¿no? Sí, yo sumaría nada más como el tema de colectivizar, justo, ¿no? Porque a veces cuando lo hablamos y nos damos cuenta que estas violencias no solamente las está pasando una sola persona, Claro. También es como, o sea, si hay un tema de hablar de las violencias, ponerles nombre, visibilizarlas, ponerlas sobre la mesa y decir, también estoy viviendo todo esto, ¿no? Creo que también eso es importante porque somos una sociedad lamentablemente que ha normalizado muchas conductas violentas, muchas, ¿no? Entonces, volver a desaprender y es un trabajo de verdad de todos los días, ¿no? O sea, dentro de una de las perspectivas que yo considero que son muy importantes es quienes trabajamos los temas, también tenemos un tema ético, también tenemos un tema de congruencia y entonces esto es lo que son las violencias y que también yo puedo replicar, ¿no? Porque no soy exenta a replicar una violencia y hacerme consciente y saber cómo resarcir, cómo hacer como un cambio cuando pues también la cago, ¿no? Claro. Sí, o sea, y darme cuenta de eso, ¿no? De que puedo dañar, que a lo mejor son actos que no los tenía como tan conscientes, pero sí me voy haciendo consciente poco a poco, ¿no? Entonces creo que también eso y hacerme responsable. Claro. De lo que digo, de lo que hago. Y después, como dices, no, o sea, no nada más el decir, ya lo hice, sino el qué voy a hacer y quien recibió el trancazo, quien recibió como la consecuencia de mi violencia, pues entonces tendré que preguntar, tendré que resarcir un daño. ¿Cómo lo reparo? Como los Lupita, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. La verdad es que como siempre disfrutamos mucho tu presencia, en cámara o no, siempre la disfrutamos a Lupita. Siempre. Esperemos que tenerla aquí tu casa, tu oficina, tu estudio, tu empresa, tu hogar.
Pues Gracias. si les gustó este video, coméntenos, pónganos ahí abajo, pues si han vivido alguna experiencia de violencia, Sí. si han acompañado alguna vez a alguien en procesos, cómo ha sido su experiencia, cómo conocieron ustedes estos conceptos, ¿no? De violencia, que todos los conocimos de manera distinta. ¿Qué aprendieron? ¿no? Les vamos a dejar ahí los links abajo que aprendieron. Ayúdenos a compartir también esta información Sí. con quienes ustedes crean que puede ser, pues, enriquecedora. A lo mejor si tienes algún conocido o conocida que está sufriendo violencia, pues esta puede ser una herramienta. Y si tú lo estás viviendo, pues esta puede ser el momento, ¿no? Para decidir salir de ese círculo. Claro, y por ahí les vamos a estar dejando una sorpresita, por ahí un QR para un grupo de difusión. Donde van a poder estar ahí enterados de todos nuestros Sí. problemas. El chisme Y ya cuando lo estoy utilizando, te les voy a poner todos mis problemas. Claro, información. y cosas Información, todo. chismerío, preguntas que tengamos, ahí vamos a ponerlo y si usted quiere estar enterada de todo, póngale ahí seguir. Sí, por favor. Y Sí, pues que lo nada, sigan. Ay, sí, que nos sigan. Muchas gracias, Silvia, por venir una vez más. Te Gracias. esperamos aquí todas las veces que tú quieras ser invitada. Muchas Los gracias. queremos mucho. Gracias. Bye. Entrevistades. Suscríbete y comparte.